Buenas tardes, muchas gracias Wally por aceptar esta entrevista para Voy al Teatro, para muestra, para la escena crítica. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que van a presentar este próximo viernes dentro de la muestra estatal de teatro, que es una investigación dentro de los orígenes del teatro ahí en Lagos de Moreno. ¿Qué me puedes decir sobre el alquimista de la escena? Así es, bueno, pues vamos a estar presentes el próximo viernes ahí en el Foro de Arte y Cultura a las 8 de la noche y estamos muy contentos porque pues este es un proyecto que hemos venido trabajando en los últimos 3 años aproximadamente después de la pandemia y pues ha ido avanzando poco a poco y vamos a presentar este proyecto de investigación que tiene que ver con un hallazgo que si bien dices es de un creador de Lagos de Moreno, un creador laguense. Sin embargo, pues según nuestras investigaciones y en el proceso de investigación en el que vamos, todavía no hemos encontrado documentos físicos existentes en el estado de Jalisco que tengan esa fecha de antigüedad. Entonces también estamos pues tratando de buscar en los demás archivos a ver si en algún otro municipio, si en Guadalajara existen este tipo de documentos que nos puedan dar también luz sobre diferentes actividades teatrales, escénicas, de esa misma época. Estamos hablando entre 1920 y 1950 en Jalisco. Okay. ¿Cómo es que se realizó o empezó la inquietud por esta investigación acerca de la relación entre la escena y Pedro ahí en Lagos de Moreno? El, Había Pedro Reyes era boticario. Su vida entera la dedicó a la botica, era la botica guadalupana, muy conocida, bueno, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde el comercio y las comunicaciones con el interior del país en general, pues eran diferentes a las que vivimos el día de hoy. Entonces, bueno, pues él mantuvo esta botica hasta, bueno, él no, su familia la mantuvo hasta desde principios del siglo XX hasta literalmente 2020. Podemos hablar de alrededor de 100 años de existencia de esta botica, un poco más tal vez, con una fotografía que hemos encontrado que habla del centenario de la independencia de nuestro país. Estamos hablando de 1910, la fotografía que tenemos más antigua de Pedro Reyes, y ya existía la botica como tal. Entonces la cierran en el año 2020. Su segunda esposa, entendemos, es la que se queda con la botica. Él fallece en los años 70, 80, a principios de los 80, y su esposa se queda con esta botica. Se cierra en el 2020 por la pandemia, una señora de una edad muy avanzada. Entonces la familia decide que hay que cerrar la botica y deciden desmontarla y empezar a vender todas las cosas que allí estaban. Eduardo Mata, que es el propietario actual del acervo, él es anticuario y le llaman para venderle pues los objetos y todo lo que fueron desmontando de la botica. Y entre esos muebles que él compró, yo lo acompañé justamente ese día, pues estábamos en pandemia, no teníamos mucho que hacer. Lo acompañé a ver pues este acervo, digamos, mobiliario, porque también forma parte de un acervo histórico de Lagos, fue algo que estuvo presente durante muchos años. Y al abrir un cajón de uno de estos muebles de botica que adquirió, pues abre este cajón y encuentra un baúl de madera al interior. Lo abre, pregunta a la familia qué es lo que contenía, y pues le dicen son papeles, basura, ¿no? Literalmente fue la información que recibimos en ese momento. Y al abrirlo ve una cosa un papel que le llama la atención, me lo da y dice, el papel decía teatro, ¿no? Yo soy actor, soy director también, gestor cultural. Entonces me lo da, le dije, ay, qué curioso, lo abro y empiezo a ver algunas cosas que me llaman la atención. Empezamos a hurgar entre los papeles y resulta que este cajón de madera que había estado guardado ahí, no sabemos por cuánto tiempo, porque los documentos que hemos encontrado ahí son desde del primero de 1912, que es un periódico, hasta el último, que es por allá de 1950.
Entonces ahí suponemos que Pedro Reyes guardaba todo lo que tenía que ver con su dramaturgia, con la producción, con la gestoría que hacía de teatro, porque también traía teatro a Lagos de Moreno, los traspuntes. Encontramos dramaturgia, entendemos hasta el momento escrita por él, porque no hemos encontrado hasta el momento algún referente en libros de otros autores de estos textos. Encontramos traspuntes de los montajes que él hacía, la lista de elenco, quiénes eran los integrantes de esos montajes que hacía. Y algo que nos da muchísimo gusto encontrar también son carteles de teatro, de la forma en cómo se promocionaban las obras de teatro en esa época. No solamente las de Pedro Reyes, las que hacía su grupo, sino que también encontramos una serie de carteles del mes de marzo de 1946, donde venía una compañía de teatro invitada, esta suerte de carpas y estas compañías itinerantes que viajaban por todo el país, y entendemos que estos carteles que encontramos en muy buen estado, que estuvieron guardados ahí por años sin seguramente que la luz del día les diera, eran alrededor de 30 obras de teatro presentadas una por día con la misma compañía. Entonces eso nos parece un esfuerzo titánico, porque hoy en día tener el repertorio de una compañía de teatro es muy complicado, y ellos se presentaban día tras día con una obra de teatro diferente, y está ese vestigio, están esos carteles, y eso también es un rescate bien importante y bien interesante para conocer cómo trabajaban estas compañías en aquellos años. Encontramos también material que tiene que ver con el universo de Pedro Reyes, de donde él se alimentaba para la escena. Encontramos esta hoja de periódico, encontramos libros, revistas que seguramente él guardó y conservó junto con todos estos documentos de teatro, porque alguna referencia encontró ahí. Hay un libro de actor para actuación de aquellas épocas. Está también una de las cosas particulares y muy peculiares que encontramos. El proyecto se llama El Alquimista de la Escena, un poco haciendo como este juego de palabras entre la alquimia de la botica y la alquimia que también es la escena. Y estamos hablando que entre 1920 y 1950 seguramente las papelerías no es como las de hoy, que se me acabó el cuaderno y corren en la papelería a comprar un cuaderno, un paquete de hojas. Entendemos que en esa época seguramente no había papel, y mucho menos en un municipio tan alejado de la capital de Guadalajara. Entonces lo que él hacía era reutilizar el papel que le llegaba a la botica. Entonces, mezclado entre estos documentos, encontramos papel que venía o de promoción o papel. Encontramos, por un lado, hay una receta para elaborar la pomada para el dolor, y viene la receta de la árnica y los componentes. Y por el otro lado, que era la parte sin utilizar, ahí está escrita una obra de teatro. Está escrito quiénes eran los participantes. En fin, hay toda esta serie de información en papel que se reciclaba. Y además también encontramos un modelo de producción muy particular, porque él trabajaba de una forma completamente diferente, que hoy ya con la investigación entendemos que para nosotros igualmente es muy fácil decir: ve y sácale copias a este libro, o ve y sácale copias a este tanto a un libreto, ve y fotocópialo. En aquella época ni siquiera existía la luz eléctrica, es decir, no todas las casas tenían luz eléctrica, y lo que él hacía era reproducir a máquina los libretos. Seguramente él debió haber tenido un libreto completo, y después, para entregarlo a los actores, debió de ser muy cansado tener que escribir 5 o 10 veces, dependiendo del número de actores que requería el elenco. Debería ser muy difícil copiar todo en una máquina, porque además no había papel para hacer todo eso. Entonces lo que él hacía era que a cada actor le entregaba todas sus líneas. Y lo que tenemos es precisamente eso, las líneas de cada actor separadas por escenas,
pero no hay, como lo conocemos hoy los libretos, ¿no? El personaje A, el personaje B, el diálogo entre los dos personajes, en fin, no. Y esto también es una parte del proyecto que vendrá en el futuro, la reconstrucción de estos textos de una forma actualizada y ya ir integrando pues las líneas de cada uno para que quede en un formato como el que hoy conocemos tradicionalmente.